Bien, muchas gracias. Gracias por estar esta noche también aquí en esta séptima clase, eh, que es la penúltima del curso de retos de la bicameralidad. Hemos hecho un recorrido un poco extenso. Hemos tratado de ser profundos en el sentido de ahondar en los aspectos tratados y lo que queda en claro hasta ahora es que la reforma bicameral eh, tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Y lo que estamos tratando de hacer es que esas sombras se, sean iluminadas también, o sea, se encuentre solución a los problemas que puedan detectarse desde ahora. Eh, Hoy día vamos a hablar acerca de los reglamentos internos del Congreso, que son reglamentos que tienen rango de ley orgánica, no solamente por una disposición constitucional que está en el artículo 94, sino porque ya así el carácter de orgánica fue determinado por el Tribunal Constitucional. Eh, la realidad es que estamos ante un problema porque tenemos que abordar estas propuestas, eh, aunque somos conscientes de que son propuestas que no tienen viabilidad. Por lo menos desde mi punto de vista, hay un problema constitucional respecto a la propuesta y aprobación de estos reglamentos, ¿no? Porque justamente en el artículo 94 de la Constitución vigente, que también sigue vigente en la reforma, ¿no? Para la reforma, se dice que cada Cámara, se dice que el Congreso, ¿no? Aprueba y elabora y aprueba su propio reglamento. Esto ha sido variado en la reforma y ese artículo 94 ahora reza en el sentido de que tanto la Cámara de Diputados como el Senado y el propio Congreso tienen sus propios reglamentos, ¿no? Elaboran y aprueban sus propios reglamentos. Se ha tratado de, eh, digamos, darle viabilidad constitucional a estos reglamentos de la Cámara de Diputados que ya habían sido presentados por el señor Elías, ¿no? Y eh, los de la señora Moyano vinieron después de una ley que trataba de amparar los reglamentos, o sea, la competencia o la atribución que tendría el Congreso unicameral para dar los reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado y del propio Congreso, o sea, de la reunión en sesión de los diputados y senadores. Esta ley, ¿no es cierto? Es una ley que está mal dada porque, repito los argumentos de la clase anterior, ¿no? Eh, ha sido insertada en la Constitución vigente y la Constitución vigente no contempla la bicameralidad, sino la unicameralidad. Y entonces, al decir que se autoriza, ¿no es cierto?, al Congreso unicameral a realizar los, digamos, al al autorizarlo a establecer las reglas, ¿no es cierto?, de la Cámara de Diputados y del Senado y del propio Parlamento, estaría haciendo una autorización sobre unas normas que no están vigentes, porque la ley 31988 no está vigente.
y en consecuencia no hay, al no estar vigentes, no se ha llevado a cabo la reforma constitucional, no puede surtir efecto la reforma constitucional, y entonces no es posible sostener de que esa autorización tenga fundamento, ¿no? Bueno, pero a pesar de esto, ¿no? Se han presentado, pues, proyectos de reglamentos, ¿no? Internos de la Cámara de Diputados, del Senado, ¿no es cierto? Y del propio Congreso, por dos congresistas de este régimen unicameral, el señor Elías Ábalos y la señora Moyano, ¿no? Marta Moyano. No son ellos solos, hay un pequeño grupo, pero digamos que ellos son los cabezas, ¿no? De estas propuestas. Entonces, el día de hoy vamos a dedicarnos, a, a analizar las propuestas para la Cámara de Diputados y para el Senado, ¿no es cierto?, de estos dos proyectos de resolución legislativa. Eh, es decir, vamos a hacer una especie de comparación entre las propuestas que eh, para la Cámara de Diputados y para el Senado hacen el señor Elías Ábalos y la señora Moyano. En primer lugar, voy a evitar los tecnicismos, ¿ya? Voy a entrar a la materia, ¿no? Los tecnicismos significan en qué artículo está, si... No, quiero entrar a la materia. El señor Elías, ¿no es cierto?, hablando de la Cámara de Diputados, dice que eh, esta Cámara es el órgano representativo de la nación. Y la señora Moyano dice que es un órgano representativo de la nación. Esta entrada al reglamento de la Cámara de Diputados es una entrada que no está para nada clara, porque el órgano representativo es el Congreso, que ejerza la representación a través de dos cámaras es un asunto instrumental. Como decía en la primera clase, el Congreso es un ente representativo por naturaleza y ejerce sus funciones, ¿no es cierto?, ejerce sus funciones en el unicameralismo en una sola cámara y en el bicameralismo en dos cámaras, de tal manera de que el Congreso es el representativo. Es cierto que se puede decir, es uno de los órganos representativos y en el otro lado es otro de los órganos representativos. Dicho en esos términos, aunque resulte ocioso, sería más propio, ¿no? Aunque resulte ocioso, sería más propio. Ahora bien, en cuanto a la función legislativa, ¿no? El señor Elías Ábalos sostiene de que la Cámara de Diputados, ¿no?, debate y aprueba leyes y resoluciones legislativas, ¿no? La señora Moyano, ¿no?, dice que aprueba propuestas normativas, ¿no es cierto? Aprueba propuestas normativas. Ambas posiciones inicialmente parecen posiciones correctas, en el sentido de que están regidas por un mismo criterio, pero no es así. Porque si la Cámara de Diputados, aprueba, debate y aprueba leyes, eso de cajón, ¿no es cierto? Eso de cajón. Eso está en el artículo 102, inciso primero, ¿no?, de la Constitución. Y resoluciones legislativas también, pero resulta que ya no estamos ante una Cámara, sino ante dos. Entonces, quiere decir esto, ¿no es cierto? Quiere decir esto, que las resoluciones legislativas que apruebe la Cámara de Diputados tienen que pasar al Senado,
o solamente deben pasar las leyes, ¿no? Dicho con más precisión, los proyectos de ley aprobados, ¿no es cierto? Las fórmulas legales aprobadas. Esta reflexión es sumamente interesante. En un curso que recién hemos dictado sobre resoluciones legislativas, esto es sumamente interesante porque las resoluciones legislativas en el régimen unicameral, ¿no es cierto? Las daba un solo ente, un solo ente. En cambio, aquí tenemos resoluciones legislativas dadas por el diputados y resoluciones legislativas dadas por el Senado, ¿no? Se sobreentendería que las resoluciones legislativas dadas por el Senado no pueden ir a diputados, porque diputados no tienen capacidad revisora. Pero las resoluciones legislativas dadas por diputados deberían ir al Senado. Si yo apruebo el reglamento de la Cámara de Diputados mediante una resolución legislativa, cosa que acostumbramos a hacer aquí en el Perú, ese reglamento de la Cámara de Diputados tendría que ir a consideración del Senado. Tendría que ir a consideración del Senado en aquellos aspectos en los cuales el Senado tiene injerencia, ¿no es cierto?, por la interrelación con la Cámara de Diputados en el ámbito legislativo, o como no tiene ninguna posibilidad de injerencia que sea eh, puesta en tela de juicio por la Cámara de Diputados, el Senado sencillamente no le interesa lo que diga diputados, sino lo que llegue nada más. Y ya lo verá según sus reglas. Deben ser las mismas reglas en la Cámara de Diputados para la función legislativa que las mismas reglas en el Senado. En la Constitución se habla de dictámenes, de la obligatoriedad de dictámenes, ¿no? Ya pues, los dictámenes entonces son obligatorios para la Cámara de Diputados y para el Senado. Correcto. La pregunta es, ¿quién realiza los dictámenes? ¿Comisiones o grupos de trabajo constituidos para cada caso? Parece ser que la inclinación es que hayan también comisiones, ¿no? Y después vamos a ver el caso de cómo conciben las comisiones ambos congresistas, ¿no? En ambas propuestas. Pero en todo caso, las resoluciones legislativas, sin entrar al fondo del asunto referido a la naturaleza jurídica de las resoluciones legislativas, ¿no? Sin entrar al fondo del asunto, constituyen un motivo de reflexión, porque hay resoluciones legislativas donde tiene que ver el Senado y hay resoluciones legislativas donde tiene que ver diputados. Me refiero a la aprobación de sus reglamentos, donde tiene que haber una coordinación, ¿no? Y hay varios aspectos de su reglamento que tienen que ser coordinados. Por eso reafirmo mi desacuerdo en que la Cámara de Senadores no tenga iniciativa legislativa y diputados no tengan capacidad de revisión, ¿no? Es otra de las razones. Ahora, respecto a la función de control político, el señor Elías Ábalos sostiene de que eh, la Cámara de Diputados debe ver la investidura del Consejo de Ministros, ¿no? Eh, las acciones de investigación, de fiscalización, el mensaje del presidente de la República, el mensaje anual del presidente de la República y la acusación constitucional, ¿no? Toco punto por punto, ¿ya? Para hacer el contraste con lo que sostiene la señora Moya. La investidura del Consejo de Ministros ya no existe como institución jurídica, ¿no?
en el nuevo diseño constitucional, ¿no es cierto? Hay lo que se llama el debate de la política general de gobierno sin cuestión de confianza. Cuando entra en vigencia, ¿no es cierto? La ley 31988, el Consejo de Ministros recién instalado se presentará ante el Pleno del Congreso y en el Pleno del Congreso debatirá con los parlamentarios la política general del gobierno, sin cuestión de confianza. El señor Elías Ábalos supone que hay una investidura del gabinete, no hay ninguna investidura del gabinete. El Parlamento no le va a dar la cuestión de confianza. Y la razón de ser de esta posición que está en la Constitución reformada, que no está vigente, ¿no? Es que no se le puede dar la confianza a alguien que no se ha desempeñado y no ha dado alguna razón para confiar en él. Por lo tanto, se debatirá la política general del gobierno. Los congresistas dirán lo que tienen que decir a ese respecto, ¿no es cierto? El Poder Ejecutivo, a través del presidente del Consejo de Ministros, planteará su posición y la defenderá, ¿no es cierto? O la variará si es que de una manera inteligente se da cuenta que se están mejorando los planteamientos realizados por él, pero no hay cuestión de confianza. La señora Moyano, ¿no es cierto?, en esta parte del reglamento dice que la función de control político, ¿no es cierto?, consiste en el debate. Una de las maneras de realizar el control político, ¿no? Es el debate de la política general del gobierno, tal como está establecida en el artículo 130, reformado. Reformado. Claro, ella habla también de otras acciones que puede realizar la, la Cámara de Diputados que no están previstas por el señor Elías. Y dice, hay interpelación. ¿Se puede otorgar o no la confianza? Ah, interesante. ¿Cómo? Ya no hay cuestión de confianza, ¿no es cierto? Pero se puede otorgar la cuestión de confianza. Es que, claro, la reforma constitucional, ¿no es cierto? Apunta a desaparecer la cuestión de confianza cuando se va a debatir la política general del gobierno. O sea, es obligatorio que el Consejo de Ministros se presente ante el Parlamento para debatir la política general del gobierno, pero no puede hacer cuestión de confianza eso. Pero sí puede hacer cuestión de confianza otros casos. Un ministro puede hacer cuestión de confianza de un proyecto de ley que ha presentado, sí lo puede hacer. Un ministro puede hacer cuestión de confianza su presentación para informar ante el Parlamento, lo puede hacer. El presidente del Consejo de Ministros puede plantear cuestión de confianza respecto de algo de interés de ellos que está bajo competencia del Parlamento, sí lo puede hacer, pero es discrecional. Discrecional, no es obligatorio. La señora Moyano tiene razón, o sea, ha hecho bien en este caso el planteamiento, ¿no? Y eh, el señor Elías Ábalos, ¿no es cierto?, no tiene en cuenta este hecho del otorgamiento de la cuestión de confianza, que es potestativo del Poder Ejecutivo, o sea, potestativo del presidente del Consejo de Ministros o de los ministros, ¿no? Y tampoco hace alusión a la interpelación. Sin embargo, sí hace alusión a la fiscalización. Y ojo que control político y fiscalizar no es lo mismo. Y el señor Elías Ábalos en este aspecto, ¿no? Aunque está limitado respecto de lo que acabo de nombrar, de lo que sostiene la señora Moyano, el señor Elías Ábalos sí diferencia claramente entre el control político y fiscalización. El control político es sobre funcionarios del más alto nivel. Ese es su punto de mira sobre si cumplen o no con sus funciones constitucionales
si violan la Constitución o cometen delito en el ejercicio de la función pública. Eso es correcto, eso es control político. Pero la fiscalización es sobre disposición de fondos públicos. Disposición de fondos públicos, no tiene que ver con otro tipo de acciones o actos que puedan realizar los señores altos funcionarios, ¿no? Sobre disposición de fondos públicos. Entonces ahí el señor Elías está, digamos, encaja, ¿no? ¿Cómo se dice? Y otro asunto que es bien interesante es que ambos se refieren a la acusación constitucional, ¿no? Y el señor Elías Ábalos no desarrolla, ¿no es cierto?, cómo lo hace la señora Moyano, como lo hace la señora Moyano, este tema de la acusación constitucional. La señora Moyano dice que primero la acusación constitucional va a una comisión de acusaciones constitucionales. Ah, o sea que el Senado, que diputados tiene que contemplar dentro de su reglamento, ¿no?, la existencia de una comisión de acusaciones constitucionales. Ya no es la subcomisión de acusaciones constitucionales, sino una comisión de acusaciones constitucionales. Y esta comisión de acusaciones constitucionales verá si se cumple con los requisitos de admisibilidad, de procedibilidad de la denuncia constitucional, ¿no es cierto? Y elevará un informe ante quién, un informe y una propuesta, ¿no es cierto?, ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Esto es interesante, ¿no? Porque la señora Moyano está diciendo aquí, ¿no es cierto?, que hay que cumplir con unos requisitos con el requisito de darle sustento orgánico a la acusación constitucional, mientras que el señor Elías Ábalos no lo hace, ¿no? Sencillamente establece que la acusación constitucional es competencia de la Cámara de Diputados. Y ahora, veamos los aspectos propiamente organizativos del Parlamento, ¿no? La función legislativa y la función de control político requieren un sustento organizacional. Ese sustento organizacional, ¿no?, tiene que quedar en claro respecto de lo siguiente. En primer lugar, el, eh, el ámbito en el cual, ¿no es cierto?, se están poniendo o colocando los órganos, ¿no es cierto?, que permiten el ejercicio de las funciones legislativas y de control político y otras funciones, ¿no? ¿Qué sucede? La organización política está conformada por aquellos órganos que son propios de los congresistas, no pueden ser integrados sino por congresistas. Y la toma de decisiones la realizan los congresistas. Y el otro ámbito del servicio parlamentario, es aquel ámbito en el cual los servidores dentro de una organización determinada y presidida, en el sentido de precedida, ¿no es cierto? No presidida, sino precedida, ¿no? Está precedida por el señor oficial mayor. Entonces, entremos a la parte de la organización del Parlamento, tal como se plantea para los reglamentos de la Cámara de Diputados, ¿no? Tal como se plantea para la Cámara de Diputados. Y entonces, el señor Elías sostiene de que los órganos de la organización política que se llaman en el reglamento de la organización parlamentaria, ¿no?, son los siguientes, en este orden: Pleno, Consejo Directivo, Presidencia, Mesa Directiva y comisiones. Pongan atención en esto.
pleno, después viene el consejo directivo, después viene la presidencia del Parlamento, después viene la mesa directiva y después vienen las comisiones. Esa es la propuesta del señor Elías Ábalos. ¿Hay diferencias con la propuesta de la señora Moyano? Sí hay diferencias de la propuesta que hace la señora Moyano, en la propuesta que hace la señora Moyano. Ella habla del pleno, sobre eso no hay ninguna discusión, pero después inmediatamente coloca a la presidencia y después a la mesa directiva, después al consejo directivo, ¿no? La junta de portavoces, los grupos parlamentarios y las comisiones. A diferencia del señor Elías Ábalos, ¿no es cierto? La señora establece, entendemos un orden, ¿no es cierto?, que nos indica la jerarquía de cada uno de los órganos. El señor Elías Ábalos dice, primero va el pleno, después va el consejo directivo, después va la presidencia, después va la mesa directiva y después van las comisiones. No tiene en cuenta la junta de portavoces, ni tiene en cuenta ni tiene, perdón, a los grupos parlamentarios, ni la junta de portavoces ni los grupos parlamentarios. Tratemos de entender la posición del señor Elías Ábalos. No, el señor Elías Ábalos dice en primer lugar, la autoridad máxima es el pleno y después viene el consejo directivo. Ya. ¿No? El consejo directivo, en una lógica empresarial, sería el directorio de la empresa. Ahí estarían todos los accionistas, ¿no? Acá son todos los grupos, ¿no? Todos los grupos. Ya están ahí ya. Y después viene la presidencia, que tiene mayor jerarquía que la mesa directiva. Y después vienen las comisiones. Para el señor Elías Ábalos, ¿no es cierto?, los grupos parlamentarios y la Junta de Portavoces no deben estar como parte de la organización política del Congreso. No deben estar. La señora Moyano, con diversos criterios, dice lo siguiente. Primero el Pleno. Después viene la presidencia. No la Junta de Portavoces. Perdón, no el Consejo Directivo. La presidencia. Después viene la mesa directiva. Después viene el Consejo Directivo y la Junta de Portavoces. No lo descarta. ¿No es cierto? Después vienen los grupos parlamentarios y las comisiones. Los criterios para cada órgano de la Cámara de Diputados, ¿no?, repiten más o menos lo que dice, ¿no?, con algunas adecuaciones, ¿no?, lo que dice el reglamento de este Congreso unicameral. Lo que nos revelan estas dos maneras de entender, ¿no es cierto? Lo que nos revelan estas dos maneras de entender la organización política del Congreso, ¿no?, es que hay criterios de establecer la jerarquía, ¿no?, que son distintos. Para el señor Elías Ábalos, el consejo directivo tiene mayor jerarquía que la mesa directiva, que la presidencia, que forma parte de la mesa directiva, etc. Para la señora Moyano, ¿no es cierto?, no. La presidencia tiene mayor jerarquía que la mesa directiva, ¿no es cierto?, que el consejo directivo, que la junta de portavoces, que los grupos parlamentarios y que las comisiones. Si analizamos bien, o sea, si hacemos un acercamiento, ¿no es cierto? Si hacemos un acercamiento a estas dos posiciones. La posición del señor Elías Ábalos es una posición que refleja, no sé si un acierto intuitivo o un resultado de la reflexión, al abandonar, ¿no es cierto?,
esta reiteración de los grupos parlamentarios. Si ya los grupos parlamentarios están en la Junta de Portavoces, perdón, en el Consejo Directivo, ¿por qué tenemos que tener Junta de Portavoces y por qué los grupos parlamentarios deben ser, ¿no es cierto?, parte de la organización del Congreso, perdón, de la Cámara de Diputados? ¿Por qué? ¿No es cierto? Si esta es la razón, desde mi punto de vista es una razón acertadísima, acertadísima. No coincido con la posición de la señora Moyano, ¿no? Que si bien establece jerarquía para la presidencia y después la mesa directiva, asunto que es sumamente discutible, asunto que es sumamente discutible, ¿no? Si el presidente tiene una jerarquía mayor que la de la mesa directiva, ¿no? Eh, ella sí asume que tiene que estar debajo de ellos, está el consejo directivo, están la junta de portavoces, están los grupos parlamentarios y las comisiones. Ella mete a los grupos parlamentarios dentro de la organización de la Cámara de Diputados y hace que la junta de portavoces y el consejo directivo permanezcan, lo cual es un fortalecimiento, ¿no es cierto? O sea, junta de portavoces integrada por voceros, consejo directivo integrado por voceros en proporción al número de los integrantes de cada grupo, y grupos parlamentarios, ahí hay un fortalecimiento, ¿no es cierto? Un fortalecimiento del accionar de los grupos políticos, ¿no? Hay un fortalecimiento del accionar de los grupos políticos. En el caso del señor Elías Ábalos, hay un fortalecimiento, ¿no es cierto?, de, lo que he dicho, hay un debilitamiento, ¿no es cierto?, de estos órganos que no hacen sino fortalecer, ¿no?, a los grupos políticos que llegan al Parlamento. Ustedes me han escuchado a mí hablar acerca de los grupos parlamentarios, ¿no es cierto? Eh, Mi posición a este respecto es que los grupos parlamentarios no deben formar parte de la organización del Parlamento, ¿no? Y los grupos parlamentarios, ¿no es cierto?, son grupos políticos que se deben a sus partidos y que lo único que tiene, lo único que tiene el Parlamento de relación con los partidos políticos es eh, la elección y por lo tanto solamente tiene que tratar con los voceros y no tiene por qué tener en cuenta los grupos parlamentarios, ¿no? Habla con los voceros para coordinar algunas cosas de interés partidario, pero en el Parlamento sí, que hable. Pero no forman parte, no deben formar parte de la organización del Parlamento. Tanto insiste la señora Moyano sobre este asunto de los grupos parlamentarios, ¿no?, que ella establece, a diferencia de lo que establece el señor Elías Ábalos, ¿no?, que en caso de expulsión, en caso de expulsión, ¿no?, de un grupo parlamentario, el expulsado puede recurrir ante el Consejo Directivo, y después ante el Pleno. ¿Por qué un asunto de carácter partidario va a tener que ser solucionado, ¿no es cierto?, por el Consejo Directivo, que es un órgano colegiado donde están todas las tendencias de todos los partidos, ¿no es cierto? ¿No? Porque va a tener que solucionar un problema exclusivamente partidario. Más aún, la señora Moyano, ¿no es cierto?, establece un criterio que no establece el señor Elías Ábalos, que me parece que es un criterio un poco, digamos, sacado del sombrero, ¿no? Que no tiene fundamento. Ella propone, ¿no es cierto?, en este reglamento, que se diga que una vez que los congresistas han juramentado, quedan constituidos sus respectivos grupos parlamentarios. Una vez que los congresistas
hayan juramentado, o sea, en la Cámara de Diputados, los diputados hayan juramentado, ¿no es cierto? Los diputados hayan juramentado, entonces sencilla y únicamente quedan constituidos los grupos parlamentarios. La señora Moyano comete un error, porque si la Cámara de Diputados no está instalada, porque todavía no está en la juramentación, son incorporados los congresistas, pero la Cámara de Diputados todavía no ha sido no solamente instalada, sino no ha sido constituida. Constituida. El presidente tiene que decir queda constituida la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, para el periodo quinquenal 2026-2031. Tiene que decirlo, antes no está. ¿Cómo pueden haber grupos parlamentarios con la sola juramentación? Entonces aquí la señora Moyano está equivocada. Este problema no lo resuelve el señor Elías. ¿Eh? No lo resuelve el señor Elías. Sí, no lo contempla el señor Elías. ¿No? ¿Por qué hace esto la señora Moyano? ¿No es cierto? Para evitar el conflicto que hay entre grupos políticos y grupos parlamentarios. Porque lo que hay al momento de la juramentación, hay grupos, hay integrantes de grupos políticos. Así lo señala la comunicación oficial del Jurado Nacional de Elecciones, han sido elegidos por el partido tal. No dice que son congresistas que pertenecen a los grupos parlamentarios. Pero hago esta referencia porque la intención de la señora Moyano, la intención de, que se deduce, ¿no? Es una deducción, ¿no? Es una deducción. Parece indicar, parece indicar que la señora Moyano y su grupo, pues, evidentemente, ¿no? Tienen la intención de fortalecer a los partidos políticos dentro del Parlamento, ¿no? Si está suponiendo que su grupo parlamentario va a tener siempre la fuerza que ha tenido, etcétera, eso en las próximas elecciones estén veremos, ¿no? Pero eso es, a mí me parece que esa es la intención, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa en la Cámara de Diputados o qué pasaría en la Cámara de Diputados con el servicio parlamentario? En ambos casos, en ambos casos, ¿no? Dice las propuestas de uno y otro que el servicio parlamentario está sujeto al estatuto del servicio parlamentario. Existe un estatuto del servicio parlamentario que se encuentra suspendido indefinidamente, cosa extraña. Ya usted conoce mi posición sobre esto también, ¿no? El estatuto del servicio parlamentario, ¿no? Eh, Trataba de fortalecer el servicio parlamentario, ¿no es cierto?, haciendo de que se llegara a los más altos niveles por una línea de carrera, que nadie pudiera meterse por los palos, ¿no es cierto? Y llegar a ser oficial mayor, director general parlamentario, director general de administración, etcétera, 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 todos los órganos del servicio parlamentario, ¿no? Se suspendió, el señor Galarreta lo suspendió, se acabó. Entonces, la pregunta que cabe, ¿hay una intención de recobrar el servicio parlamentario y darle imparcialidad, hacer que la gente ingrese por sus méritos a las plazas correspondientes, que haya una línea de carrera, que hayan requisitos para acceder a los puestos directivos del servicio parlamentario? ¿Hay esa intención? ¿O sencillamente es una formalidad? Los dos proponen esto, ¿no? Y hay una cosa extraña. El señor Elías Ábalos, el señor Elías Ábalos, coloca, y este es un asunto que le preocupó a Nérida Barbayelata, ¿no?
en una de las clases anteriores. La oficina de auditoría interna es colocada, ¿no es cierto?, como parte del servicio parlamentario. En una primera instancia, uno puede decir, eso está bien, pues. Tiene que controlar el servicio parlamentario, el grupo de personal, de recursos, etcétera, etcétera. Pero resulta que en el organigrama general del Congreso, la oficina de auditoría interna depende de la presidencia. ¿Cómo es esto? Una institución tiene una oficina de auditoría interna para controlar, para auditar todo el ejercicio de las funciones de la institución o solamente una parte. Porque según este criterio, ¿cierto? Según lo que propone el señor Elías Ábalos, la oficina de auditoría interna, ¿no? Estaría solamente controlando al servicio parlamentario. De tal manera de que no tendría control o no podría opinar sobre las decisiones que hagan los órganos, las decisiones administrativas, evidentemente, ¿no? Decisiones administrativas de aquellos órganos que rigen administrativamente al Parlamento. Entonces, en el estatuto, ese era uno de los errores, yo lo señalé en un artículo. O sea, ese es uno de los errores, el estatuto del servicio parlamentario, el estatuto del servicio parlamentario, no contempla a la Oficina de Auditoría Interna como parte de, como un órgano de apoyo a la oficina, no sé si de apoyo, sí, como un órgano de apoyo de la Oficialía Mayor. Y es un error, ¿no? Eh, pero hay algo más que resulta ser muy interesante. En la propuesta de la señora Moyano, la máxima autoridad de la Cámara de Diputados es el director general parlamentario. En la propuesta del señor Elías Ábalos es el oficial mayor. Hay un oficial mayor en consecuencia de la Cámara de Diputados y un oficial mayor del Senado. ¿No? En el caso de la señora Moyano, existe en la Cámara de Diputados como máxima autoridad no un oficial mayor, sino un director general parlamentario. ¿No? También se va a regir por el estatuto, como ya dije, ¿no? Pero ese hecho indica que la señora Moyano, ¿no es cierto? Eso vamos a precisarlo en la próxima clase, está pensando en una organización donde exista un director general parlamentario para la Cámara de Diputados, un director general parlamentario para el Senado y un oficial mayor del Congreso. Un solo oficial mayor del Congreso. Si esto es así, si esto es así, ¿no es cierto? Habrían órganos que dependerían del oficial mayor, pero que no dependerían ni de la Cámara, perdón, que dependerían del oficial mayor como parte del Congreso, o sea, la reunión de diputados y senadores, ¿no es cierto? Pero que no dependerían ni de la Cámara de Diputados ni del Senado. Propuesta audaz, ¿no? Propuesta audaz. ¿Tiene razón de ser? Podría tener razón de ser, porque la Comisión Bicameral de Presupuesto, por ejemplo, podría depender ni de la Cámara de Diputados ni del Senado, sino solamente del órgano Congreso. Y eso lo manejaría directamente el oficial mayor. Pero la señora dice en las normas que propone que el director general parlamentario de la Cámara de Diputados, que es lo que estamos viendo, ¿no es cierto? El director general de la Cámara de Diputados depende del oficial mayor. El oficial mayor, al parecer, de todo el Congreso. Y digo al parecer porque estamos viendo solamente lo de la Cámara de Diputados. Quiero hacer hincapié en dos aspectos terminando esta reflexión sobre los reglamentos, de la propuesta de reglamento sobre la Cámara de Diputados.
Eh, sí, en la regulación que se propone, ¿no es cierto? Eh, se, se dice que eh, diputados envía al Senado, ¿no es cierto?, la ley aprobada, ¿no? No es formalidad, ¿no? Se llama formalmente ley, ¿no? Pero no es ley todavía. No. Y también se dice que en el caso de la acusación constitucional, ¿no es cierto?, este, se deriva, ¿no?, el acuerdo que ha tomado la Cámara de Diputados de acusar, ¿no?, o no acusar constitucionalmente a la persona que sea sujeto de la acusación constitucional. Pero todo esto que hemos hablado, ¿cuándo va a entrar en vigencia? ¿Cuándo van a entrar en vigencia los reglamentos? El señor Elías Ábalos propone lo siguiente, ¿no? En una disposición transitoria única dice, desde la juramentación de los representantes ante la Cámara de Diputados. O sea, lo que está con anterioridad no es parte del reglamento. O sea, las juntas preparatorias, todo eso para él no es parte del reglamento. Ese reglamento entra en vigencia con la juramentación de los señores congresistas. No he podido precisar si la señora, me van a disculpar, no he podido precisar si la señora Moyano establece un término de vigencia. No he podido precisarlo, por un problema técnico, ¿no? Pero lo que sí les puedo decir es que lo que propone el señor Elías Ábalos, ¿no es cierto?, es algo eh, que no tiene razón de ser, porque si el Congreso no está, si la Cámara de Diputados no está constituida, no puede entrar en vigencia con la juramentación. Las juntas preparatorias de la Cámara de Diputados y del Senado, las juntas preparatorias de ambos, solamente quedan constituidas por una expresa proclamación del presidente de cada una de las cámaras, no con la juramentación. Más aún, los congresistas, aunque estén juramentados, y aunque la Cámara esté constituida por esta expresión constitutiva del presidente de cada una de las cámaras, no pueden ejercer funciones hasta que no se haya instalado la primera legislatura ordinaria. El año legislativo tiene dos legislaturas, ¿no? Primera y segunda. Si el presidente no ha declarado instalada la primera legislatura ordinaria, no pueden presentar proyectos de ley, no pueden hacer proyectos de resolución legislativa, no pueden hacer nada. Acciones de control político no pueden hacer nada. No pueden aprobar su reglamento. Este error del señor Elías Ábalos, ¿no es cierto?, es un error que proviene de la ausencia de una disposición transitoria en la reforma, en la ley 31988, en la cual se debía haber establecido que las juntas preparatorias del Congreso se ciñen a este procedimiento. Las juntas preparatorias de la Cámara de Diputados y las juntas preparatorias del Senado se ciñen a este procedimiento por esta única vez, porque no hay parlamento en ese momento. Esa disposición transitoria no está en la 31988 y debía haber sido incorporada ahí. Muy bien, estas son reflexiones, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la organización, digamos, ¿no?, y con las propuestas, con la organización de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, y con las propuestas. Y se me estaba quedando algo en el tintero. Miren, el señor Elías Ábalos dice
que la organización del Parlamento está dada por el Pleno, el Consejo Directivo, etcétera, asuntos que ya hemos, de los cuales ya nos hemos ocupado en la comparación con la fuerza de digamos, con la propuesta de la señora Moya. Pero en, en la misma propuesta de reglamento dice que tienen un régimen especial en esta organización, la Comisión Permanente, el Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios, el Centro de Modalidades Formativas. El señor Elías Ábalos, la señora Moyano no toca estos puntos, ¿no? No toca los puntos, ¿no? El señor Elías Ábalos no se ha dado cuenta de que al igual que el Pleno del Congreso, la Comisión Permanente no es una comisión cualquiera, tiene rango constitucional. Y esa comisión permanente que tiene rango constitucional, ¿no es cierto?, realiza funciones en el interregno parlamentario, es decir, cuando las cámaras no están funcionando, cuando las cámaras no están funcionando. Se han instalado y todo, termina el periodo en la primera legislatura, ahí entra la comisión permanente. Termina la siguiente legislatura, ahí entra la comisión permanente. Tiene rango constitucional. No es una comisión cualquiera, no es una comisión ordinaria, dictaminadora, etc. No, no es. Tampoco se ha dado cuenta el señor Elías Sábalo que aunque tenga régimen especial, ¿no es cierto? Aunque tenga régimen especial, el Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios y el Centro de Modalidades Formativas son parte del servicio parlamentario. Por lo tanto, estos dos órganos, el Centro de Estudios Constitucionales y el Centro de Actividades Formativas, ¿no es cierto?, de modalidades formativas, ¿no?, son parte del servicio parlamentario, no tienen que ver nada con la organización política, con los órganos propios de las decisiones políticas que toma el Parlamento. Nada que ver. El hecho de que tenga régimen especial no los ubica, pues, en un área distinta a la que deben estar, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Cuando se habla de jerarquías entre los órganos decisión política, ¿no?, ninguno de los dos incluye a la comisión permanente. Ninguno de los dos incluye a la comisión permanente. Es cierto que la comisión permanente ha reducido enormemente su ámbito de ejercicio de atribuciones, es evidente, porque el Senado tiene muchas de las atribuciones que tenía en el régimen unicameral, pero eso no significa de que la comisión permanente no tenga un rango constitucional y que no sea parte de las decisiones políticas que hay en el Parlamento. Es un órgano de decisión política, no es cualquier órgano. La comisión permanente, ¿no es cierto?, puede, por delegación, legislar, puede hacerlo, puede aprobar créditos suplementarios, etcétera, en el receso. Todo esto lo hace en el receso, está bien, pero así es una comisión importante, ¿no? Se llama comisión permanente, ¿no es cierto?, porque es una comisión que está integrada por diputados y senadores, ¿no?, que debe formar parte de la organización del Parlamento. No que régimen especial, etcétera, como si fuera una comisión cualquiera que tuviera un régimen por ahí, que le damos un régimen especial porque a nosotros nos parece. ¿No? El Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios, ¿no?, debe pertenecer a la Cámara de Diputados. ¿Por qué las nombra el señor Elías? ¿Por qué no pertenece al Senado?
o por qué no pertenece, ¿no es cierto?, al órgano Congreso. Ya que la señora Moyano ha hecho su organización con un solo oficial mayor y dos directores generales parlamentarios, entonces, bueno, entonces, ¿qué va a depender además del órgano Congreso? La Comisión Bicameral de Presupuesto y ahorita estamos viendo el Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios. ¿Qué cosa es este asunto de las modalidades formativas? Es novedoso, ¿no? Es el apoyo que se da a profesionales que requieren de su práctica profesional para sacar su título, qué sé yo, o que quieren hacer práctica profesional por propia decisión. Miren, esto de la práctica profesional por propia decisión se suena muy bonito, ¿no? Lo ayudamos a los muchachos acá. Pero yo les voy diciendo que la experiencia, tanto en la bicameralidad como en la unicameralidad, de este tipo de modalidad formativa, no creo que se reduzca solamente a eso, pero eso es lo que se deduce del reglamento, ¿no? De las normas, ¿no? Reglamentarias, ¿no? Este asunto, si está referido solamente a eso, va a hacer que se cree, ¿no es cierto?, una serie de contratos para prácticas con responsabilidades de gente que está nombrada. Ya pasó. Yo cuando era jefe del diario de los debates en el Congreso, tenía gente que estaba haciendo sus prácticas. Y yo decía, ¿cómo le voy a dar responsabilidades a esta persona, no es cierto? Si es que no es parte del servicio parlamentario, está sencillamente haciendo prácticas, ¿no? Y entonces se decía, mira, esto es así, esto es así, esto es así, y se le comentaban tareas menores, pero en muchos de los lugares, o sea, de los órganos del servicio parlamentario, ellos hacían la tarea que debían hacer los servidores del servicio parlamentario. Ahora está sucediendo al revés. Los servidores del servicio parlamentario hacen tareas de gente que dice que está dentro del servicio, pero que no es, que no sabe de qué se trata este asunto, ¿no? Y este centro de modalidades formativas, él lo tiene para la Cámara de Diputados. Vayamos al Senado, ¿no? ¿Cuál es la, cuál es, ¿Cuáles son las propuestas que el señor Elías y la señora Moyano tienen para el Senado? ¿No? Voy a tener que ingresar nuevamente a algunos de los problemas porque la mentalidad con la cual se ha hecho esto es una sola. O sea, ellos miran la cosa desde un punto de vista y la aplican también a estos dos órganos, ¿no? Muy bien. Según la señora Moyano, ¿no?, el Senado es una de las cámaras del Poder Legislativo. Y según el señor Elías, es un órgano representativo de la nación. ¿Ya? Esto ya lo hemos visto, ¿no? O sea, aquí no hay claridad respecto de que el Parlamento es el órgano representativo de la nación y se organiza para ejercer, en razón de sus funciones, esa representación. Eso no está claro. Lo que sí está claro es que el Senado es indisoluble. Sí está claro para los dos. El Senado es indisoluble. Solamente se puede disolver la Cámara de Diputados. O sea, si hay un golpe, doctor, es como una comisión permanente. No, eh, es que este no es el caso de un golpe, porque el golpe de Estado es inconstitucional. Esta disolución es constitucional. Esta disolución es constitucional. Si en el número que establece la norma reformada se niegan, ¿no es cierto?, eh,
dos eh, pedidos de confianza, dos pedidos de confianza del gabinete, entonces constitucionalmente el presidente puede disolver la Cámara de Diputados, no puede disolver el Senado. Yo no estoy de acuerdo con eso. En primer lugar, ¿no es cierto? No es el hecho de que yo discuta este asunto ahorita, ¿no? Sino que el señor Elías Ábalos, la señora Moyano dice que es indisoluble, el señor Elías Ábalos dice que es indisoluble. No se puede disolver. Están de acuerdo con la regulación existente. Yo puedo estar en desacuerdo, pero ellos están regulando bajo el ámbito de la Constitución. ¿Sí? Correcto. Fíjense bien, acá, en cuanto a las funciones, y específicamente la función legislativa, el Senado tiene como función debatir, revisar y aprobar las reformas constitucionales, las leyes y las resoluciones senatoriales. Ajá, puede emitir resoluciones senatoriales, no resoluciones legislativas, como decía, para la Cámara de Diputados. Entonces detectamos un error. ¿Cuál es el error? Que la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, que el reglamento de la Cámara de Diputados propuesto tanto por el señor Elías Ábalos como por la señora Moyano no diferencia las resoluciones legislativas de las resoluciones de la Cámara de Diputados, que en su correlación se dan también en el Senado como resoluciones del Senado. Ya no son resoluciones legislativas. Este asunto es un asunto sumamente interesante, porque las resoluciones legislativas no siempre tienen materia legislable. ¿Y por qué se llaman resoluciones legislativas entonces? Por una tradición. ¿Qué de materia legislable tiene darle permiso al presidente de la República para que se ausente del país? ¿O qué materia legislable tiene dar una resolución legislativa destituyendo a un funcionario de alto nivel, ¿no es cierto?, después de una acusación constitucional? ¿De qué materia estamos hablando? Si el artículo 103 de la Constitución dice claramente que no se pueden dar leyes, que se pueden dar leyes especiales por la naturaleza de las cosas, pero no por la diferencia de las personas. No hay leyes con nombre propio. Hace bien la señora Moyano cuando habla de resoluciones senatoriales para el Senado, pero hace mal ella y el señor Ábalos cuando hablan de resoluciones legislativas a secas, porque si existen resoluciones legislativas con materia legislable, ¿no es cierto?, entonces tendría que pasar por las dos cámaras, cosa que no está contemplada. Se habla de funciones también especiales, ¿no es cierto? Se habla de funciones especiales, que son en realidad funciones de control político, bueno, pero no quieren reconocer que son funciones de control político, pero bueno. Elección y remoción del defensor del pueblo, del Contralor General, del presidente y tres directores del BCR, los que elige, ¿no es cierto? Los que elige el Senado. A los otros no los puede remover. La disposición constitucional no contempla esa posibilidad. Se entiende que es así, pero si uno lee bien la norma, no contempla esa posibilidad. Y después tiene que nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional y ratificar al superintendente de banca y seguros, ¿no? Y este hecho hace que ellos sí no estén sujetos, ¿no es cierto?, a la remoción, ¿no? Estos dos no son sujetos de la remoción. Pero después, ¿no es cierto?, dice la señora Moyano, ¿no?, que
como el Parlamento se ocupa de los estados de excepción, y los estados de excepción se establecen por decreto supremo, el Parlamento tiene la competencia para derogar esos decretos supremos, para modificar esos decretos supremos. Es la primera vez que el Parlamento se ocupa de decretos supremos. Y aquí hay cierta razón de ser. Como el reglamento del Senado, como el reglamento del Senado, ¿no es cierto?, realiza control político sobre los decretos de urgencia, etcétera, etcétera, etcétera. No, perdón, no, error. Realiza solamente control político. Dice la señora Moyano que los decretos supremos de estado de excepción pueden ser objeto de tratamiento por el Parlamento para su derogación o para su modificación. La razón es que en la Constitución se dice que no se puede derogar, que no se puede prolongar un estado de emergencia, ¿no es cierto?, sin la aprobación del Parlamento. Interesante, ¿no? O sea que en realidad el Poder Ejecutivo declara, ¿no es cierto?, el estado de emergencia, el estado de excepción, ¿no es cierto? Y al declarar el estado de excepción, si le quiere prolongar, entonces el Parlamento agarra y dice, procede. Y si dice no procede, estaría afectando un decreto supremo, cosa que no es de su competencia, o es de su competencia. Por ejemplo, les pongo, esto es una cosa para reflexionar, es un caso bien interesante para la regulación de los reglamentos. ¿Eh? El Parlamento da leyes y resoluciones legislativas, las modifica, las deroga, las interpreta. Perfecto. 102, inciso 1 de la Constitución. Perfecto. Muy bien. Ha modificado. Y ha modificado una ley varias veces. Y entonces el Poder Ejecutivo dice, voy a dar un decreto supremo, ¿no es cierto?, estableciendo el texto único ordenado. Tuvo el texto único ordenado de esta norma. Lo aprueba por Consejo de Ministros y lo lanza. El Parlamento puede derogar o puede modificar ese decreto supremo. Es algo que hay que determinar. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, que hay que poner en el debate. Yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque la materia que se está ordenando es una materia generada por el Parlamento y el Parlamento tiene que tener supervisión sobre los tratados únicos, sobre los textos únicos ordenados. Entonces, esta cuestión de los decretos supremos, que es un poco novedosa, ¿no es cierto?, no significa que cualquier decreto supremo puede ser objeto de la intervención del Senado o de la intervención de la Cámara de Diputados, porque ahí también habría que ver si es que es competencia de quién, ¿no? En estos casos. Pero lo cierto es que hay decretos supremos que tienen materia, ¿no es cierto?, que está relacionada con la vigencia o propiedad del tratamiento de la materia, ¿no es cierto?, que compete al Parlamento. Un tema que quiero reiterar, porque es de la mayor importancia, ¿no? De la mayor importancia, es el tema de la relación del Senado del Senado y de la Cámara de Diputados también, con los organismos constitucionales autónomos, ¿no? Es decir, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General, la Superintendencia de Bancas,
el Banco Central de Reserva y los miembros del Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, etcétera. Muy bien. El defensor del pueblo, el Contralor General y el presidente del Banco Central de Reserva y tres de sus directores, ¿no? Pueden ser y deben ser elegidos por el Parlamento, pero pueden ser removidos por el Parlamento. La Constitución dice por causal grave. ¿Y el reglamento qué dice? Lo mismo. Y entonces sucede de que el Senado puede decir, yo concibo que esto es falta grave, el superintendente eh, de banca y seguros tiene este error, etcétera, ¿no? El, los miembros del Tribunal Constitucional han cometido un error, este señor ha cometido un error, etcétera, etcétera. Hay una falta grave. Pero después lee su norma, la pone en relación con la Constitución y dice, pero no puedo removerlos. Entonces los tengo que someter a acusación constitucional. Perfecto. Entonces oficia al diputado para que en razón de esto y lo otro inicien la acusación constitucional contra los miembros del Tribunal Constitucional y contra el superintendente de banca y seguros. No puede removerlo. Pero dice, pero los otros sí. Al defensor del pueblo lo puedo remover, al Contralor General lo puedo remover y al presidente y tres directores del BCR lo puedo remover. Incluso me dice que en el caso del defensor del pueblo, con los 2/3 de los votos, del Senado a 40 votos. El Contralor General no dice con cuánto, pero se entiende que es la mitad más uno del número legal, porque así es elegido. ¿Se entiende? ¿No? Y después tiene el presidente y tres directores del Banco Central de Reserva con la mitad más uno del número legal. Eso sí lo dice puntualmente. Los puedo remover por falta grave. Y entonces plantea una moción de orden del día para removerlos, señalando cuál es la falta grave. ¿Necesita para eso? ¿No es cierto? En el caso del defensor del pueblo, 40 votos. En el caso del presidente y tres directores del Banco Central de Reserva, 31 votos. Y al parecer, el del Contralor General también. Pregunta. Estos tres funcionarios a los cuales puede remover el Senado, ¿no? Están, tienen la prerrogativa de la acusación constitucional. Si el Senado determina que hay falta grave, eso inhibe la prerrogativa de la acusación constitucional. Si diputados acusa constitucionalmente y Senado dice lo voy a destituir por falta grave y lo destituye en 2 días y se acabó, estando en acusación constitucional, es válida, ¿no es cierto? Tiene validez, ¿no es cierto? El acuerdo adoptado por el Senado o no. Estas son dos acciones de control político que ponen a dos normas constitucionales, el artículo 99 de la Constitución y el artículo 102b de la Constitución, ¿no es cierto?, en oposición. Hay una antinomia constitucional. ¿Quién soluciona las antinomias constitucionales? Fíjense que en estos casos, en el caso de la acusación constitucional, en el caso que nombramos de la antinomia constitucional
Y en el caso de la unidireccionalidad legislativa, la única, o sea, pasa de diputados al Senado, sin posibilidad de que diputados hagan nada más, en esos casos la potencialidad de generación de conflictos es clarísima. Es clarísima. Es clarísima. Muy bien. El reglamento para el Senado de la señora Moyano, es bien interesante esto. Dice, en cuanto a la organización, el Senado lo hace de la siguiente manera. Pleno, Consejo Directivo, Junta de Portavoces, Presidencia, Mesa Directiva, comisiones y grupos parlamentarios. No es no es el mismo orden y presumimos que no es la misma jerarquía para diputados que para el Senado. No es lo mismo, ¿no? Aquí el Consejo Directivo está por encima de la Junta de Portavoces, ¿no es cierto? Está por encima de la presidencia, está por encima de la mesa directiva y se incorporan a los grupos parlamentarios. En diputados no era así. En diputados la señora Moyano, ¿no es cierto? Lo que había propuesto es pleno, presidencia y mesa directiva. Ese era el orden. Para la señora Moyano, en la Cámara de Diputados, el Consejo Directivo y la Junta de Portavoces tendrían una especie de naturaleza asesorial, serían asesores. Acá no, acá no. Pleno Consejo Directivo, son órganos directivos. Son órganos directivos. Muy bien. El señor, en el caso del Senado, el señor Elías dice lo siguiente: pleno, consejo directivo, presidencia, mesa directiva, comisiones, junta de portavoces. No quiere saber nada con los grupos parlamentarios. Pero sin embargo, aquí se admite, ¿no es cierto?, a el consejo directivo y la junta de portavoces y en diputados no. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Es sencillamente que le hicieron las cosas muy rápido, que se acomodaron este, eh, como, como, como suponía pues la premura, ¿no? Como se suponía por la premura existente. La señora Moyano insiste, por su parte, ¿no es cierto?, en fortalecer a los grupos parlamentarios. Fíjense lo que dice. Los grupos parlamentarios son solo partidarios. No puede haber un grupo parlamentario que no sea integrado por miembros de un mismo partido. No hay divisiones de alianzas. Las alianzas que llegaron al Parlamento como tales tienen que conservarse como tales. ¿No es cierto? Los grupos que se constituyen son grupos políticos, lo dice ella, son grupos políticos. La renuncia da lugar a los no agrupados y la expulsión al Consejo Directivo y a Pleno. Insiste en meter en el Parlamento a los grupos parlamentarios como protagonistas del quehacer parlamentario. En eso es coherente con lo que sostiene para la Cámara de Diputados, ¿no? En cuanto al servicio parlamentario, ella también, al igual que el señor Elías, concuerdan en que van a estar sujetos al estatuto, ¿no? ¿No? Pero ella insiste en que el Senado no tenga un oficial mayor, sino tenga una dirección general parlamentaria, que dependa del oficial mayor. Depende del oficial mayor. Y el señor Elías insiste en que la oficina de auditoría esté dentro del servicio parlamentario. O sea, que solamente audite a los del servicio parlamentario y no audite, ¿no es cierto?, al
a los órganos políticos, ¿no? Que son conformados solamente por congresistas, ¿no? Respecto a la acusación constitucional, la señora Moyano, ¿no? La señora Moyano, eh, desarrolla, ¿no? Un poco esto, ya lo hemos dicho, ¿no? Habla de una comisión de acusaciones constitucionales que reporta al Pleno de Diputados, el Pleno de Diputados aprueba y se va y se va al Senado. Pero la señora Moyano, en su propuesta, ¿no es cierto?, establece tres posibilidades. Dice, si se propone archivamiento, ¿no es cierto? Si se propone archivamiento, estamos hablando de diputados, porque la, 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 la acusación constitucional tiene que ver con las dos cámaras, ¿no? Si se propone archivamiento o improcedencia, ¿no? Se vota previo debate. ¿Y qué otra cosa se puede proponer? Ah, que se apruebe. Ah, ya, está bien. Pero todo se vota previo debate. En ambos casos se envía el archivo. Es decir, la señora Moyano está pensando que la decisión, ¿no es cierto?, de archivar una acusación constitucional o declararla improcedente, no veo por qué hace esa diferencia, pero en fin, o declararla improcedente, es algo que va a ser ratificado por la Cámara de Diputados. Y si la Cámara de Diputados dice, no creo que sea improcedente, es procedente, vamos al voto y gana esa posición, no va a ir al archivo, ¿no es cierto? Tendría que volver a la Comisión de Acusaciones Constitucionales para que tenga en cuenta esa posición del Pleno y fundamente de otra manera para que pueda aprobarse, ¿no es cierto?, un informe, ¿no es cierto?, de acusación constitucional, que sea un informe por la acusación, no por el archivamiento de la acusación, ¿no? Se pone en ese caso, ¿no? Un caso, francamente, no entiendo. Necesariamente, si la comisión ha propuesto el archivamiento, el Pleno de Diputados va a decir, ¿saben qué? Que se archive. ¿Por qué? Se pone en otro caso también. Si se propone el informe de acusación, ¿no es cierto? O sea, ese informe de acusación, y es aprobado, ¿no es cierto?, se forma una comisión acusadora ante el Senado. Esto es correcto. Pero quién dice, ¿no es cierto?, que porque acusen a alguien por parte de la comisión, no sé, por la comisión de acusación constitucional, ¿quién dice que el Pleno la va a aceptar? El Pleno puede desestimarla y decir, no, esta acusación constitucional no va, no consiguen los votos y se acabó el cuento. Pero si se aprobara, efectivamente, ¿no? Si se aprobara esa propuesta de acusar constitucionalmente, haber motivo para formación de causa, ¿no? Así se habla técnicamente, ¿no? Entonces, pasa al Senado, donde una comisión de diputados, ¿no es cierto?, nombrada por diputados, acusa ante el Senado al sujeto o sujetos de la acusación constitucional, ¿no? Esto supone que el Senado va a recibir, ¿no es cierto?, un informe de la acusación constitucional con toma de posición, es decir, hay lugar a formación de causa, ¿no es cierto? Y por lo tanto usted tiene que determinar, ¿puede oponerse el Senado a eso? Diputado va a reclamar, ¿eh? Tú no puedes oponerte. Tú determinas nada más, tú determinas nada más cuál va a ser la sanción política, ¿no? ¿Cuál va a ser la sanción política? Porque según el artículo 100 de la Constitución, después de una acusación constitucional,
¿no es cierto? Puede proceder la inhabilitación, puede proceder la suspensión en el ejercicio o puede suspender la destitución, ¿no? Tú dime cuál es la sanción política. ¿Puede oponerse a eso? ¿Puede decir el Senado, nosotros no estamos de acuerdo con la acusación y por lo tanto al voto se va al archivo? ¿Puede hacer eso? Estos son todos los motivos de conflicto. Pero es otro de los motivos de conflicto. ¿Necesariamente tiene que proceder en razón de lo que diputados ha dicho? No necesariamente. ¿Cómo se determina esto? Por eso decía yo, ha dado una resolución legislativa aprobando el procedimiento de acusación constitucional a la Cámara de Diputados. Listo. Pasa al Senado. El Senado tiene también un procedimiento para determinar o no, ¿no es cierto? Si hay lugar, si formaliza o no formaliza, ¿no es cierto?, la acusación. Es decir, si determina cuál va a ser la sanción política. En los dos reglamentos tiene que estar concordado esto. Si el procedimiento termina en un lado para iniciarse de nuevo en el otro, o para que el procedimiento obstaculice lo que ha hecho la Cámara de Diputados, estamos en las mismas. Doctor, había que hacer un nuevo manual de procedimiento de la Cámara de Diputados, un nuevo Y del Senado, reglamento. y del Senado en el caso de la acusación constitucional. Hay que hacerlo. No se puede copiar igualito como viene ahora y adaptarlo así nada más. Muy bien. Eh, estas son las reflexiones iniciales que las termino con un acercamiento al tratamiento, ¿no es cierto? Al tratamiento que se hace en la Cámara de Diputados y en el Senado de las comisiones. De las comisiones. Fíjense, el señor Elías Ábalos propone que hayan solamente 10 comisiones en el Senado. 10 comisiones. ¿No? La señora Moyano no se mete en el tema, ¿no? Por lo menos de lo que yo he podido apreciar, ¿no? Y entonces él dice que se deben denominar primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta la 10ª comisión. Seguramente, a la manera colombiana, él estará pensando que la descripción del ámbito de competencia va a estar dado por la descripción que se haga de qué materias trata cada una de estas comisiones, ¿no? Pero se llama primera, segunda, tercera, etcétera. También habla de comisiones bicamerales. ¿Le corresponde al Senado hablar de comisiones bicamerales? ¿De comisiones especiales? Correcto. ¿De comisión de ética? ¿Es necesaria una comisión de ética? Yo había propuesto que la comisión de ética desaparezca. El señor Chevasco, en una entrevista que le hicieron, me parece, en radioprogramas, dice que la comisión de ética debe desaparecer. Yo he reflexionado sobre este tema y hay una dificultad para que desaparezca. El tipo de falta que comete el congresista. La señora Moyano, ¿no es cierto?, retoma el procedimiento que se había hecho en la Cámara de Diputados, que se hacía en la Cámara de Diputados, ¿no? Y seguramente en el Senado, donde la falta que cometiera un congresista en sesión era inmediatamente sancionada. Lo reconviene, no hace caso, lo reconviene por segunda vez,
Tercera vez, declara en 15 minutos de intermedio. Se entiende que para que reflexione el afectado o el que ha cometido el error. Ya. No reflexiona, la junta directiva se reúne y propone una sanción. Al voto, sancionado o no sancionado, va al voto. Eso solamente es posible, esta comisión de ética, perdón, este modo de actuar que propone la señora Moyano para el Senado y para la Cámara de Diputados, solamente es posible cuando la falta se ha cometido en el seno de la sesión. El señor fulano de tal le pegó a otro congresista, eso merece una sanción inmediata. La señora fulana de tal ofendió a la presidenta del Congreso, la ofendió, la presidenta del Congreso la reconviene, no hace caso, le suspende 15 minutos y propone una sanción para ella, a nombre de la mesa directiva. Eso no está pasando. Todas esas faltas que podrían ser sancionadas inmediatamente están siendo derivadas a la Comisión de Ética. ¿Qué faltas tiene que ver la Comisión de Ética? ¿Qué faltas? Porque no todas las faltas de los congresistas se producen en las sesiones del Pleno. Por ejemplo, el pedirle plata a sus subordinados. Porque hay que demostrar que es así, ¿no? Y eso no ha ocurrido en una sesión plenaria. Entonces la Comisión de Ética debe que el señor fulano de tal, el diputado o senador fulano de tal, fueron sancionados mejor dicho, fueron detectados en un acto de extorsión, ¿no es cierto? Eso hay que demostrarlo. Entonces puede ir a la Comisión de Ética. Pero los actos que son realizados en los órganos parlamentarios tienen que merecer una sanción inmediata. Se le dice a un congresista, retire ese aviso que está, no lo retira, no lo retira, no lo retira, deje de vociferar, sigue vociferando, se le aplica el procedimiento y después agarra y se va a sanción. 120 días de legislatura. La señora Moyano dice que el Senado debe tener una comisión de ética, ¿no? Pero lo gracioso es que también dice que tiene que haber una función de una comisión de representación. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? Perdón, el señor Elías dice que tiene que haber una función una comisión de representación. ¿De dónde ha sacado eso el señor Elías? ¿Ha leído el informe de la señora Omonte sobre este tema? ¿Ha analizado lo que la señora Omonte propone ahí? ¿Qué cosa es una comisión de representación? ¿No? La señora Moyano no entra en esta tipología, digamos, ¿no? Porque a ella lo que le interesa más es el asunto de los grupos parlamentarios. Y ahí hay todo un tema de copamiento. Hay un tema de copamiento. Eh, para la Cámara de Diputados, el señor Elías establece 24 comisiones, las existentes ahora, por lo menos en número. Pero ninguno de ellos está viendo cuál es el tratamiento que se debe dar a las comisiones especiales y a las comisiones investigadoras. Fíjense, las comisiones investigadoras tienen que tener un asunto de interés público. ¿Qué cosa es un asunto de interés público? ¿No es cierto? Hay un debate sobre este asunto,
Pero bueno, se forma la comisión investigadora sobre un asunto de interés público, es correcto. Se realiza toda una investigación y se llega a unas conclusiones determinadas. Y vamos a suponer de que se llega a unas conclusiones negativas en el sentido de no, la investigación arroja que no ha habido enriquecimiento ilícito, etc. Es correcto, ¿no? Pero ha habido enriquecimiento ilícito, correcto. Esa comisión investigadora más allá no puede ir, no tiene ningún poder coactivo, no tiene ninguno. ¿Por qué? Porque si son los investigados, ¿no es cierto?, sujetos de la prerrogativa de acusación constitucional, tiene que acusarlos constitucionalmente. Entonces deja todo en manos de la comisión de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, que es la que debe acusar eh, constitucionalmente. Y por otro lado, ¿no es cierto?, si hay delito y no son altos funcionarios, tiene que derivarlo al Poder Judicial. ¿Qué, a qué conduce la investigación? A una acusación constitucional, ya que el Ministerio Público, ¿no es cierto?, haga suya la denuncia para proceder judicialmente. Ahora, la reforma constitucional dice que el Ministerio Público ya no actúa dentro de los cauces de lo que le ha determinado el Parlamento, sino que puede, ¿no es cierto?, tener un criterio mucho más amplio, ¿no?, a ese respecto, ¿no? Porque el Congreso puede haber tipificado mal, porque el Congreso puede no haber tenido los alcances suficientes como para implicar a todos los que deben ser implicados, etcétera. Es un asunto del Ministerio Público. El Ministerio Público es el que tipifica el delito, ¿no es cierto? Es el titular de la acusación penal. Entonces, no tiene ninguna. La pregunta es: eso no lo han tocado, no sé, las comisiones investigadoras, ¿qué posibilidades de sanción tienen? Estas comisiones investigadoras son comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados. El Senado no puede conformar comisiones investigadoras. Y después hay las famosas comisiones especiales, que parecería que el Senado también las tiene, pero están dadas para la Cámara de Diputados, esas comisiones especiales, donde se analiza un tema y no se sabe a dónde llega. Y hay toda una política ahí, ¿no es cierto?, de favoritismos en base a estas comisiones especiales, porque ahí tienen personal, tienen infraestructura, tienen un cierto poder para pedir o no pedir información, etcétera, etcétera. Bueno, estas son las reflexiones que me suscitan, ¿no es cierto?, los reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado, propuestos por la señora Moyano y por el señor Elías, en lo relacionado a la organización del Parlamento, ¿no es cierto?, que se realiza en base a la función administrativa del Parlamento, porque podríamos tener observaciones también respecto del procedimiento parlamentario, de los procedimientos de control político, etcétera. Pero aquí estamos hablando de la organización del Parlamento, ¿no? La organización del Parlamento. Muy bien. En la próxima clase vamos a ligar todo esto, ¿no es cierto? Ligar todo esto con el reglamento general del Congreso, porque hay tanto la propuesta del señor Elías como la propuesta de la señora Moyano, ¿no? Y ahí cerramos este circuito de reflexión y concluiré con unas reflexiones finales. Mañana les voy a enviar a ustedes al chat del grupo, ¿no?, los temas que tienen que tendrían que desarrollar, ¿no es cierto?, que tendrían que desarrollar como hemos quedado desde el principio del curso. Muy bien, ¿hay alguna pregunta, un comentario sobre este tema o no?
Señora Barbayelata, ya se dará cuenta de por qué no tenemos una oficina de control interno, ¿no es cierto? Que mire también las decisiones de los señores congresistas y por eso estamos como estamos.